mami y papá. Hola, bienvenidos a este segundo episodio de Vuelve a Casa Podcast. Como saben, ya tenemos nombre. En el episodio anterior no teníamos muy claro qué nombre ponerlos. Pero nada, aquí estamos y bienvenidos. Estamos muy emocionados de empezar. Hola. Bueno, no sabían, sino que apenas se están enterando que tenemos un nuevo nombre. Sí. En otra ocasión les contaremos cómo surgió ese nombre. Y bueno, ¿Quién no lo dio? después de 1000 intentos, pues estamos aquí. Sí, pero antes de empezar, vamos a hablar de algo. Daniel, confiésate delante de los ojos de todo el mundo. ¿Qué es lo primero que haces cuando te levantas? Bueno, lo primero que hago cuando me levanto es que reviso la cama, porque me levanto con mucho dolor de espalda y reviso cuánta cama me han quitado Sí, cómo no. para dormir. Bueno, no, normalmente miro el móvil, ¿no? Miro el móvil, miro si de pronto tengo por ahí algún correo que me ha llegado. eh, y bueno, mi red favorita es X y reviso X más o menos a ver noticias y eso, Y que es lo también que más veo. revisas. Bueno, yo sé que tú no sigues a mucha gente, pero ni tampoco es que tengas muchas celebridades o gente así que sigas. Sí, Pero de las poquitas, ¿qué personaje tienes que te interesa mucho, que te gusta mucho? bueno, de los que sigo, bueno, el más famoso, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. ¿Y qué tanto sabes de él? Bueno, que es un futbolista, como todos saben, que es el mejor de todos los tiempos, que es cristiano, por eso se llama Cristiano, Sí, claro. que, que jugó en el Real Madrid, que es portugués, que jugó en el Manchester United, que tiene 4 hijos, creo, que está casado, que ahora mismo está viviendo en Arabia Saudita, bueno, poco Bueno, más. ¿y qué pasaría si un día te lo encuentras? Si un día te lo encuentras, ¿crees que podrías tener una conversación con Cristiano? No, yo creo que no, porque no me conoce. Tal vez yo me desmayaría un poquito. Sí, como No, mentiras. qué boleta. Tampoco, pero bueno, lo intentaría saludar y ya está. Porque no, una conversación no la podría tener con él porque no tenemos, digamos, nada en común. Claro, porque no lo conoces. Tal vez en algunos años cuando vuelva a casa se vuelva famoso, Sí, claro. pero Bueno, uno todavía nunca no. sabe. Y exactamente a ese punto quería llegar. Y es que ahorita, gracias a las redes sociales, podemos tener tanta información de las personas, ni siquiera famosos, o sea, hasta personas de nuestro círculo cercano, podemos conocer qué es lo que les gusta, en qué trabajan, no sé, si tienen una relación, si la han cambiado, si están casados, mejor dicho, podemos saber tantas cosas a través de las redes sociales, pero la realidad es que aunque tengamos mucho conocimiento sobre las personas que seguimos, eso no significa que las conozcamos realmente. Claro, Y eso es algo que pasa muchísimo con Dios. Tenemos mucha información de Él, pero el tener esa información no significa que realmente lo conozcamos. O sea, a veces pasa que conocemos de Dios, pero no conocemos a Dios. sí. Y muchas veces, bueno, cuando no conocemos a alguien, digamos que nos ofendemos con las decisiones de esa persona, ¿no? Porque de alguna manera, si tú conoces a alguien Sí, y esa persona toma alguna decisión, pues tú vas a saber por qué esa persona toma esa porque lo decisión está o por haciendo. qué hace algo, ¿no? O Ujú. por ejemplo, si tú haces algo, yo te conozco y yo digo, bueno, a pesar de que las demás personas digan esto de Daniela, yo sé por Que qué esa no fue tal ella. vez la intención. Exacto, yo digo, bueno, tal vez Pasa eso, mucho eso, con eso, eso pasa, nosotros. ¿no? Bueno, pasa demasiado, por eso puse ese ejemplo. Con nosotras. Conozco mucho a Daniela, Bueno, entonces yo digo eso. exactamente. Y eso pasa y es algo que podemos ver en una historia de la Biblia, en la historia del camino de Maús. La historia cuenta, esto pasó después de que crucificaran a Jesús. Iban dos discípulos camino hacia Maús Sí. y mientras ellos caminaban y hablaban pues de lo que estaba pasando por el momento, dice la Biblia que se les apareció Jesús. Y Ujú. cuando se les apareció, Jesús, bueno, empezó a entablar una conversación con ellos. Y dice en la Biblia, esta historia se encuentra en Lucas 24, y dice que Jesús les preguntó, ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino?
se detuvieron de golpe con sus rostros cargados de tristeza. Entonces uno de ellos contestó, tú debes ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. ¿Qué cosas? Preguntó Jesús. Las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret. El hombre de Nazaret. Le dijeron, era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido a rescatar a Israel. Qué fuerte esto. Aquí vemos cómo los discípulos se encontraron con Jesús y tenían a Jesús de frente, pero no lo pudieron reconocer. O sea, estaban ahí con él y no era como los discípulos, no era que conocían a Jesús de lejos De y de los lejos. milagros y que escucharon de un profeta que hacía maravillas. No, 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 no. O sea, eran los discípulos que convivían con Jesús. O sea, vivieron con él y no lo pudieron reconocer. Y sabes, esto me enseña que aunque nosotros podamos conocer de Jesús, Sí. incluso estar en una iglesia, conocer sus promesas, sus palabras, lo que Él nos ha dicho a nosotros, aún con toda esa información, aún con todo ese conocimiento, puede que nosotros lleguemos a pasar por un momento de dificultad, de tristeza, como lo estaban pasando los discípulos. Ellos, dice en la lectura que ellos estaban tristes. Sí. Y ellos estaban tristes porque Jesús, a su parecer, no era el Mesías que ellos estaban esperando. ¿Por qué había pasado eso? O sea, ¿por qué estaban tristes? Porque Jesús estaba, porque por la muerte, por la Claro, crucifixión. habían Ellos crucificado a estaban, Jesús. claro, lo habían visto su Mesías que había venido a rescatarlos y había muerto. Entonces era como que ellos no estaban alineados con el plan de Dios. Por eso no conocían el plan de Jesús. Y por eso fue que a partir de no conocer el plan de Jesús entró en sus corazones tristeza. Ellos a lo mejor estaban esperando que Jesús viniera como un superhéroe de Sí. los que nos pintan en las películas. Había un poco de desilusión ahí, ¿no? En el corazón. Sí, porque ellos estaban, claro, ellos tenían una idea diferente de cómo Jesús, cómo el Mesías iba a rescatarlos a ellos, pero resulta que Jesús no los rescató de la manera que ellos esperaban. Sí. Ellos estaban esperando una liberación tal vez física, pero Jesús vino a hacer algo más profundo, una liberación espiritual, que también me deja esto como cuando Jesús llega a nuestras vidas, Jesús empieza a caminar con nosotros en medio de nuestro problema, pero también no viene solo para cambiar nuestra situación actual que podemos ver, sino que Él primero quiere cambiar nuestra situación emocional, Sí. lo que tenemos adentro. Y bueno, que realmente la causa es eso, ¿no? Porque digamos que ellos venían, lo que tú decías, venían tristes, porque venían de Jerusalén, ¿cierto? Sí, En Jerusalén es que lo crucifican. Y claro, ellos tenían otra expectativa, ¿no? Pero es interesante porque Jesús les había repetido, bueno, se los dice muchísimas veces. Les dice, voy a sí. morir, voy a morir, voy a morir, voy a morir. Y va a Y resucitar va a al tercer resucitar, pero día. ellos como que no le prestan mucha atención, ¿no? Y claro, ¿por qué? Porque lo que tú decías, ¿no? Ellos tenían otras expectativas, ¿no? De hecho, en la palabra anterior, me acuerdo que anteriormente cuando Jesús se los decía, Jesús se los decía a los discípulos y luego dice la palabra y ellos se entristecían. Sí, ellos digamos que se entristecía su corazón, ¿no? Sí, Inclusive él por ahí les decía, bueno, no se entristezca vuestro corazón y él sabía ese motivo de la tristeza, era todo lo que él les decía, ¿no? Y vemos que estos discípulos siguieron de alguna manera tristes. sí, Y bueno, estaban tristes, ¿no? Y esto ocurre muchas veces cuando nosotros queremos algo, ¿cierto? Oramos por algo. Hay gente que ayuna por algo. sí, ¿Y qué pasa? Que no sucede, ¿cierto? Bueno, a nosotros nos ha pasado un montón. muchas veces. Y a veces nos entristecemos, ¿no? Nos entristecemos porque nuestra agenda no está acorde con la agenda de Dios. Y eso le Sí. estaba pasando a sus discípulos, ¿no? Que su agenda, como ellos querían que pasaran las cosas, no se estaba poniendo acorde a lo que Dios tenía, ¿no? Que Él Que, quería era morir. que no significa que no lo iba a cumplir, porque al final Claro. Dios cumple lo que promete.
Pero el problema aquí fue que las expectativas no estaban alineadas. Las expectativas no estaban alineadas, ¿no? Y ni siquiera decir de que no estaba con ellos, ¿no? Porque de alguna manera estaba caminando con ellos, ¿no? Estaba ahí, sí. Pero bueno, sus expectativas no estaban así, ¿no? Y eso, por ejemplo, no, nos pasa mucho a él, ¿no? Nos pasa mucho con Dios, que lo que nosotros esperamos de Dios no va acorde a veces con lo que Dios quiere hacer, ¿no? O cómo lo quiere hacer. Cómo lo quiere hacer. Y yo creo que eso es un tema ahí más de corazón, ¿no? De conocer el corazón de Dios, ¿no? Sí. Cuando lo conoces ya empiezas a saber cómo actúa él. Sí, Pero, pero bueno, lo bueno de esta historia es que hay una luz. Más adelante, si seguimos leyendo, que lo pueden leer en sus casas, mira lo que pasó con los discípulos. sí, Dice que, bueno, Jesús siguió caminando con ellos, hizo como que se iba a ir, pero ellos quisieron seguir conversando sí. con él y lo invitaron Bueno, dice a que su casa. él se iba a ir, ¿no? Y yo me Él se imagino, iba. iban caminando, Emaús quedaba a unos 14 kilómetros de la Jerusalén de esa época, iban caminando y ellos iban a esa aldea, ¿cierto? Se iban a quedar ahí a dormir, eh, ¿cierto? Me imagino que era de noche y ya estaba anocheciendo. entonces él se hace que se quiere ir, pero se hace de alguna manera querer, ¿no? Le dicen los Sigue discípulos, no, como quédate, caminando. quédate. Y bueno, es interesante eso, ¿no? Y bueno, él acepta y se queda con Sí, ellos. Y lo que pasa más adelante es, dice la palabra, al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos. De pronto se les abrieron los ojos y lo reconocieron y en ese instante Jesús desapareció. Wow, o sea, no fue ni cuando Jesús estuvo caminando con ellos, ni ujú, cuando hablaba con ellos, sino que fue cuando Jesús se sentó en la mesa con ellos. Cuando ellos invitaron a Jesús a la mesa, sus ojos fueron abiertos. Y esto a mí que me enseña, o sea, esto aquí me enseña que aún en medio de mis problemas, en medio de mi dificultad, en medio de todas las situaciones por las que yo puedo estar pasando, que yo me puedo estar sintiendo sola, en el momento que yo callo esas situaciones, y digo callo porque a la final todas esas cosas operan es en nuestra mente, entonces en el momento que yo silencio mi mente, invito a Jesús, y bueno, Jesús siempre está dispuesto, si yo me siento con Jesús en la sí, mesa y lo empiezo a escuchar a Él y a tener una comunión, intimidad con Él, voy a poder reconocer no solo que Él está ahí, sino que Él siempre ha estado caminando conmigo en esa situación difícil, que ha estado hablándome y que va a estar, bueno, lo que va a estar acompañándome conmigo. No he estado sola, que Él siempre me ha estado sí, hablando, siempre ha estado presente, sino que yo, por tener tanto ruido en mi mente, no he podido escuchar su voz, porque al yo final Él creo, siempre nos está hablando. sí. Y yo creo que ahí está el secreto, ¿no? Porque ¿cómo tú conoces el corazón de una persona? Pues intimando con esa persona, ¿no? La intimidad es lo que hace que tú conozcas verdaderamente el corazón de esa persona. Sí. Y yo creo que este es un tema ahí de corazón, ¿no? Y como decías, es muy bueno, ¿no? Porque claro, ellos estaban pasando tiempo con Jesús, ¿cierto? Entonces estaban en una situación triste. A veces tú crees que cuando estás pasando una situación difícil, Dios no está contigo, Jesús Ujú. no está contigo, pero Él está caminando con los discípulos en la situación difícil, ¿no? Aunque ellos no lo reconocían. No lo reconocían, pero él seguía Sí, caminando. O sea que eso es muy bueno porque lo que nos enseña es que a pesar de que estemos tristes, Jesús igual sigue caminando con nosotros. sí. A pesar de que nosotros no lo Y reconozcamos. exactamente, a pesar de que nosotros no lo reconozcamos, En- aunque hemos leído de él y se- conocido, aún eh, así, él es como, bueno, en- en- sigue caminando. entonces lo primero es, yo creo que hay varias estrategias, ¿no? Para poder tener intimidad con él. Y por ejemplo, Sí, una es pasar tiempo con él, ¿cierto? La oración es el idioma, ¿cierto? De Dios, cómo se comunica con nosotros. ujú, A pesar de que ellos no lo estaban entendiendo, hay algo ahí, un carácter que se puede sacar de ahí de esta historia, es que ellos no lo entendían, caminaban, no sabían que estaban caminando con él, no lo reconocían, pero estaban hablando con Jesús. sí, O sea que eso nos habla de la oración, ¿cierto? mantenían Entonces, una conversación con él. estaban teniendo una conversación con él, ¿cierto? Sin duda la palabra, ¿cierto? Porque la palabra es la que nos muestra y que nos va a traer luego al final revelación. Dice que en todo el camino, dice que Jesús les sacó la palabra, Lo ¿cierto? que Jesús les hablaba era recordándoles la palabra. Recordándole las palabras que él les había dado y todo lo que dice en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Entonces,
hay que leer la palabra, porque Jesús mismo, él solamente nos daba era su Sí, palabra. Y por medio de escuchar esa palabra, ¿cierto? Porque no es solamente información, sino que la palabra está viva, ¿cierto? Nos va a traer revelación en algún momento. Hay veces que en algún momento puede que no la entendamos y tal vez ellos caminando no la entendían, ¿cierto? Pero cuando llegaron a la mesa a sentarse con él, entendieron esa palabra, pero la estaban escuchando, ¿cierto? Y a veces es muy importante eso. Hay veces hay gente que dice, no, pero no entiendo. Bueno, sigue leyendo, sigue pidiendo revelación que en algún momento va a llegar la lo revelación, ¿cierto? interesante ahí también es, claro, que ellos a lo mejor tampoco se habían fijado quién era esa persona que les estaba hablando, porque cuando se sentaron en la mesa, cuando lee el versículo ahorita que decía que Jesús les partió el pan, lo más posible fue que en ese momento ellos, claro, se concentraron en quién estaba ahí y cuando estuvo Jesús partiendo el pan, lo más probable es que hayan visto sus manos y cuando vieron sus manos pudieron reconocer sus cicatrices. Sí. Y ahí fue como que sus ojos se abrieron. Entonces, cuando tú empiezas a tener relación con Dios y a intimar con Él a través de todo lo que estás diciendo, de la oración, de la palabra, como que esa ceguera espiritual que tenemos se va y podemos ver con claridad quién está ahí con nosotros. Sí, está, ¿no? Porque cuando tenemos en nuestra vida oración, palabra, a la final viene la revelación, ¿no? Y siempre la revelación nos tiene que llevar a algo, ¿no? Que es la revelación de la cruz, ¿no? Lo Sí, que tú decías, probablemente él dice que les parte el pan, ¿cierto? Sinónimo de comunión, pero probablemente cuando parte el pan, claro, le ven las manos y dice que pues, yo creo, ¿no? eso lo Jesús tiene creemos sus siempre. marcas, él luego de que se le aparece a los discípulos dice que se le ven sus marcas y hay una revelación ahí de la cruz, ¿cierto? Porque es importante saber que tengamos esa revelación, que Cristo no se quedó muerto en esa cruz, sino que resucitó. Resucitó. Y cuando viene esa revelación, a ellos se les abren los ojos y dice que empiezan a decir, wow, no nos ardía nuestro corazón cuando Exactamente. este hablaba. Bueno, la palabra, la oración, ¿cierto? Representada en esta historia, fue la palabra y la oración fue la que trajo la revelación, ¿cierto? Al final de esta historia, ¿no? Y la verdad que es muy interesante. Sí, y esa es como la invitación que queremos decir. No nos conformemos con solo tener información de Dios. Con solo, si ya asistes a una iglesia, no te conformes con solo asistir a una iglesia. Si no asistes, empieza a asistir. No te conformes solo con lo que escuchas, con lo que ves, con prédicas, podcasts. No hay que conformarnos solo con llenarnos de contenido, sino Sí, que tenemos que sentarnos y empezar a tener una relación con Él. Empezar nosotros mismos, Él está dispuesto, pero nosotros mismos tenemos que sentarnos y empezar a conocer quién es Él. Dejar de llenar, que nuestra información cobre sentido. sí. Y es eso, ¿no? Porque a la final, bueno, lo que estamos hablando ahora, al final él iba a seguir y él se hace como querer, ¿no? Que de alguna manera Desear. ellos van a entrar y ellos le dicen, no, no, quédate. Pero después de tener una conversación, ¿cierto? Sí, O sea, después de tener una conversación, o sea, cuando tú le pones atención a los asuntos del reino, ¿cierto? Le pones cara, te sientas en esa conversación, ¿cierto? A conversar con Dios. Entonces va a llegar el deseo, ¿no? Va a llegar el deseo para sentarse en esa mesa, porque si tú no conversas, ¿cierto? Con el Señor, no va a venir ese deseo, porque en la Biblia dice también que el deseo lo trae Él. Y este es el secreto, ¿no? Porque a la final dice que ellos entienden ese plan ya de la resurrección. Ahora, si lo que tú decías, si nosotros no tenemos esto en nuestras vidas, vamos a ver el riesgo de ser estos discípulos de Maús, ¿cierto? sí. De que, bueno, antes Jesús había resucitado, se había encontrado unas mujeres, las mujeres, ellos le dijeron, bueno, díganle a los discípulos que se queden en Jerusalén. Y ellos estaban yendo de Jerusalén, ¿cierto? Estaban fuera del plan de Dios. Sí, ¿Por qué? Porque estaban tristes. sí. Porque estaban tristes. Y lo sabían porque incluso lo Sí, dicen esto, él que lo unas dice. mujeres, se lo dijeron a Jesús, Se unas lo dijeron mujeres a Jesús. vinieron a decirnos que la toma estaba vacía y todo. Entonces es eso, que cuando estás triste, ¿cierto? No entiendes el plan. Entonces es muy importante todo lo que tú dices, porque a la final es eso, cuando tú tienes comunión, tienes palabra y tienes todo eso, vas a entender los planes de Dios y vas a saber interpretar las decisiones de Dios en tu vida. Y vas a entender el propósito de por qué estás pasando por esa situación. Situaciones difíciles. Exactamente, y en medio de esa situación difícil, ya vas a cambiar la tristeza por gozo, porque vas a saber que no estás solo, que hay alguien caminando contigo, hay alguien hablándote contigo y hay alguien que quiere estar presente e intimar contigo en esa situación, Así es. estar ahí presente en medio de esa situación.
Así que nada, esto era como lo que queríamos compartir. Los invitamos a que dejemos de conocer de Dios a conocer a Jesús, Así a es. Dios, y empezar a caminar con Él, porque dice su palabra que la mesa está preparada. Entonces solo es cuestión de que nosotros nos sentemos y empecemos a conocerlo a Él. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Todo, pero de verdad, todo lo demás ya cambia. Estás parafraseando, pero sí, es así. Sí, pero de verdad, ya todo lo demás empieza a cobrar Sí, sentido. sí, sí. Empieza a cobrar sentido cuando ya dejamos de escuchar tanto esas voces de nuestra mente y empezamos a escuchar solo la voz de Dios. Ya todo va a tener sentido. Ya todas las situaciones pasan a un segundo plano y solo hay un plano que es Él. Así Y es. eso es lo que les queremos invitar, lo queremos compartir. La mesa está preparada, todo está dispuesto, lo que falta es que nosotros nos dispongamos y nos sentemos con Él. Y nada, pues contenta de, Eso es de todo. terminar aquí Eso nuestro es todo. segundo episodio. Como mi hija, como en el primero dije amiguitos de YouTube, entonces mi hija también lo está haciendo. Mantiene diciendo eso. Nos vemos, amiguitos de YouTube. Nada. De YouTube o de cualquier red social. Bueno, nada. Gracias por estar hasta aquí. Bienvenidos otra vez. Si no vieron el primer episodio, los pueden ir a ver. Y nada, nos vemos en el tercer Otra episodio. ocasión. Adiós.